Hola. Bueno, uno de los temas más importantes que tiene la economía son los ciclos económicos. Ya después que vimos todo lo que tiene que ver con el concepto de economía, la economía política, las decisiones que tienen, digamos, la política, el poder público y las instituciones sobre la economía y el flujo circular de la economía que nos permitió llegar a la ecuación de equilibrio del mercado, de la oferta igual a la demanda de bienes y servicios. eh, Llegamos a un tema muy importante que son los ciclos económicos, en donde podemos ver, digamos, las diferentes fases por las que pasa la economía y en la que se toman muchas decisiones de tipo de política económica, de política, digamos, monetaria, política fiscal, y en donde intervienen, digamos, todos los actores principales de, digamos, de la economía, que son los hogares, las empresas y el Estado. Entonces, digamos que ahí vamos a tener la posibilidad de ver o apreciar todos los principios de economía, las disyuntivas que tienen todos los seres humanos, digamos el Estado, cómo influye en la mejora de los resultados del mercado. El comercio es muy bueno para la sociedad. Digamos, el mercado es un buen mecanismo para, digamos, organizar la actividad económica. Los precios aumentan de acuerdo, digamos, a la emisión monetaria, al aumento de la base monetaria, al aumento de la impresión de dinero. Digamos que la disyuntiva que existe entre si resolver los problemas de inflación o resolver los problemas eh, de desempleo. Los individuos están siempre responden, digamos, a incentivos de política fiscal, de política monetaria, y pues el costo de oportunidad, y sí, digamos, todos esos principios importantes de economía que los vamos a ver y que vamos a irnos dando cuenta cómo van, o sea, en qué momento se toman esas decisiones importantes, tanto para los hogares como para las empresas, como para el Estado, a lo largo del tiempo, de acuerdo a los diferentes momentos por los que pasa la economía en los departamentos, en los territorios, municipios o ciudades o distritos. Todo igual en todo lo que tenga que ver con la intervención del sector público. Veamos los ciclos económicos. Entonces, en el video pasado veíamos, digamos, el flujo circular del dinero en la economía, y veíamos cómo intervienen las empresas, el Estado y los hogares, y cómo a través de este sistema se forma la ecuación de equilibrio de la economía, digamos, implementada por la economía clásica de Adam Smith, en donde Y es igual al Producto Interno Bruto, que es la función del capital y el trabajo, es igual al consumo de los hogares, más la inversión de las empresas, más el gasto público, más las inversiones. Entonces veíamos cómo las empresas, digamos, los hogares consumen bienes y servicios. Estos bienes y servicios se convierten en ingresos. Estos ingresos van a las empresas pagan los factores que son capital y trabajo, se convierten en salarios, y esos hogares pues consumen bienes y servicios, pagan impuestos, y lo que les resta de la renta menos el consumo, menos los impuestos, es igual al ahorro privado. Estos impuestos son iguales a los gastos del Estado, los cuales compran también bienes y servicios a las mismas empresas. Y cuando G es mayor que T, es decir, el gasto es mayor que los impuestos, entonces el mercado financiero cubre ese déficit con deuda pública, con emisión monetaria. Ese ahorro privado genera, digamos, que el sector financiero tenga recursos para que las empresas demanden la inversión de nuevos bienes de capital y construcción de viviendas, y ofrezcan en el mercado de bienes y servicios, de viviendas, de productos, de servicios, y que se convierten, digamos, en ingresos para las empresas. Entonces, este sistema de cómo se mueve el dinero en la economía crea la ecuación de equilibrio de mercado de Adam Smith inicialmente, en donde Y, que es el Producto Interno Bruto, es igual a C más I, que es el consumo de los hogares, más la inversión de las empresas, y después pues el gasto público, del Estado. Entonces, cuando tenemos esta ecuación, lo que sigue es analizar
los ciclos económicos. ¿Y en qué consisten los ciclos económicos? En una línea de tiempo con un eje de la Y, que es el Producto Interno Bruto, y un eje de la X, que es T, en donde, las economías, digamos, cuando comienzan a crecer, en esa etapa de crecimiento se conoce como la expansión, es decir, comienzan a expandirse la economía. ¿Qué es expandirse, hombre? Los hogares comienzan a consumir, ¿sí? Los hogares se comienzan a consumir, puede que se le bajen los impuestos, hay unos incentivos de bajo de impuestos, comienzan a consumir, las empresas comienzan a invertir bienes de capital y viviendas. Después viene la cima de esa economía, que se conoce, digamos, con el nombre de auge, en donde acá se da el pleno empleo. Comienza, digamos, a la gente a sentir confianza y se van mejorando los empleos. La inflación se supone, digamos, baja acá, las tasas de interés normalmente de referencia de los bancos son bajas, y comienza, digamos, a generarse ese ciclo de expansión. Cuando llegan a la cima, se supone que es el pleno empleo, es decir, hay una gran creación de emprendimientos y de nuevas empresas, hay muchos empleos, pleno empleo, consumo de hogares alto, inversión de las empresas alto, empleo. Cuando se da ese auge, normalmente, digamos, están las tasas, digamos, de interés muy bajo, y se genera lo que se llama, digamos, en muchas ocasiones, digamos, una especie de burbuja, y ahí comienza también, después de ese auge, no se sostiene. Hay muchos estudios y muchos economistas que estudian, digamos, y que dicen que esto debería mantenerse, y digamos, realmente no es ni comportamiento. Comienza un momento de desaceleración, y esa desaceleración pues tiene que ver, digamos, también con, se comienza a bajar el consumo, se comienza a bajar, digamos, la inversión privada, la inversión de bienes y servicios, comienza a bajar un poco el desempleo, hasta que llega, digamos, a el crecimiento cero. Cuando llega al crecimiento cero, entonces comienza una etapa de recesión económica. Después de cuando ya ese crecimiento es menor que cero, comienza una etapa de recesión económica, hasta llegar a una etapa de desempleo pleno, alto desempleo, quiebra de empresas. En este momento de desaceleración, digamos que hay muchas intervenciones. Acá, por ejemplo, el consumo de los hogares comienza a desacelerarse, la gente comienza a comprar, las tasas de interés comienzan, digamos, a subir, suben los impuestos, digamos que suben las tasas de interés, baja la inversión, comienza la recesión. Después llega toda esa crisis de depresión. Depresión es el fondo del ciclo económico. Después de la expansión, el auge, la desaceleración, viene la recesión, y cuando el Producto Interno no crece a cero y llega a esa gran depresión. Cuando uno habla de esa gran depresión, se acuerda de esa gran depresión de Estados Unidos de 1929, del crack 29, cuando cae la bolsa de valores de Wall Street, y se genera esa gran depresión que estuvo entre 1929 y 1939 en Estados Unidos, y que tuvo, digamos, la implementación de muchas políticas fiscales y muchas políticas económicas para salir de esa gran depresión. Y después de esa depresión viene lo que se conoce como la recuperación. En esa recuperación, digamos, que comienza a generarse una nueva confianza por parte de los consumidores. Se bajan los impuestos, bajan, digamos, las tasas de interés para que suba la inversión, y comienza a generarse esa etapa de recuperación. Y nuevamente, una vez ya pase, digamos, el Producto Interno Bruto de cero, se genera la etapa de expansión nuevamente. Entonces, expansión, auge, desaceleración, recesión. ¿Y de qué depende esto? Depende de los hogares, ¿sí? Depende del consumo de los hogares, de la inversión de las empresas, que eso genera tasas de desempleo, y genera, digamos, temas de inflación. Entonces, en la medida en que se van cumpliendo los ciclos, es cuando realmente intervienen los gobernantes. Los gobernantes intervienen cuando, digamos, se presentan estos ciclos. En la medida en que vamos subiendo, entonces
por ejemplo, se da la política, digamos, las diferentes políticas económicas. En política económica vamos a encontrar política fiscal y política monetaria. En política fiscal vamos a encontrar aumento del gasto público y aumento de los impuestos, aumento o disminución de los impuestos. Y en política monetaria vamos a encontrar disminución o aumento de las tasas de interés, o el coeficiente de caja de la emisión monetaria, de emitir dinero en el mercado, y la expansión cuantitativa, que es también, digamos, compra de algunos activos como bonos, deuda pública, créditos hipotecarios y acciones. Entonces acá vamos a encontrar, digamos, que cuando se presenta, por ejemplo, depresión, que fue una de las políticas implementadas en Estados Unidos, lo que hizo el presidente Franklin Delano Roosevelt en ese momento fue implementar una política fiscal de aumento del gasto público y una disminución de los impuestos, con el fin de comenzar una etapa de recuperación. Una vez el Producto Interno Bruto pasó de cero, comenzó el crecimiento, entonces comenzó la etapa de expansión, se bajaron las tasas de interés, se bajan, digamos, los impuestos, sube la inversión, sube el consumo, y ya, digamos, se reduce un poco el tema del gasto público, y eso hace que se generen nuevos empleos hasta llegar a la etapa de auge, que es la etapa de pleno empleo y de nuevas empresas, nuevos crecimientos empresariales, alto, digamos, índice de empleo, baja inflación, y eso hace que, digamos, hasta ese momento se comience, digamos, a sentir una etapa, digamos, muy interesante de la economía. Pero después viene la etapa de desaceleración nuevamente, una etapa de recesión, una etapa de presión, y nuevamente comienza la etapa de recuperación. Entonces, vemos entonces cómo C representa el consumo de los hogares, I representa la inversión de las empresas, G el gasto público, y R las tasas de interés del Banco de la República y de los bancos. Entonces, siempre la disyuntiva en este caso va a estar siempre en función del empleo. O sea, cuando se presentan estos problemas, la disyuntiva siempre está en función de o el empleo o la inflación. Entonces, en muchas ocasiones, algunos políticos, algunos digamos, economistas le apuntan al desempleo, y en otras ocasiones le apuntan a la inflación, y algunos tratando de buscar, digamos, un término medio. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el ciclo económico, los ciclos económicos de la economía a lo largo del tiempo, en función del crecimiento del Producto Interno Bruto y del crecimiento de la economía. Una vez analizado ya, pues, lo que tiene que ver con el flujo circular del dinero en la economía y los ciclos económicos y la ecuación de equilibrio de oferta igual a demanda, oferta agregada igual a demanda agregada de la economía, lo que llaman el equilibrio del mercado de la escuela clásica de Adam Smith, y pues la intervención digamos, de las políticas. Lo que toca ver ya ahora son qué pasa con las decisiones de la política, las decisiones de política económica, política monetaria, política fiscal, política cambiaria, digamos, en el equilibrio parcial y en el equilibrio general de la economía, y cómo afecta eso las principales indicadores, las principales disyuntivas que tiene la sociedad en materia de desempleo, en materia de inflación y en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto de los países, los departamentos y los territorios, como las ciudades y los municipios.